Uno. Muy buenos días, muy buenas tardes de donde nos estén viendo. Un gusto saludarles. Hoy tenemos el agrado y el placer y el honor de que esté con nosotros aquí en México una eminencia, para mi gusto y para mi opinión, en el mundo espiritual de José Somatón. Padrino, un gusto tenerlo en Muchas México. gracias. Es un placer para mí que usted haya volteado a ver a México para compartirnos un poquito lo que es su aprendizaje, su enseñanza en el mundo espiritual. Cuéntenos, para la gente que a lo mejor todavía no lo conoce o está apenas conociéndolo, ¿quién es usted, padre? Bueno, yo soy un espiritista y santero que desde pequeño desenvuelvo el mundo de la religión yoruba. Yo trasciendo una familia religiosa, donde en mi familia hay santeros, babalaos, espiritistas, y desde pequeño este don espiritual que Dios me dio comenzó a influir en mí desde que tenía 5 años, desde niño. Pero trasciendo una familia, como te dije, muy espiritual. Mi abuela era curandera, mi abuela era espiritista, mi casa se llenaba. Mi abuela curaba culebrilla, empacho, disipela, Ujú. a los niños que tenían el ombligo para afuera se lo metía para adentro, santiguaba. Mi casa se llenaba mucho de muchas personas que iban a cortarse todas esas cosas que salen, la seca, los ojos de pescado, toda esa serie de cosas. Nunca cobró un medio, siempre lo hizo gratuitamente, era misionera, era muy devota de San Lázaro, es decir, vengo criado de una familia donde la parte misionera siempre ha predominado mucho. Entonces a mi familia descubrir que yo tenía ese don espiritual, pues me llevaron, tuve la virtud que me llevaron en aquellos años en una escuelita de desarrollo donde había muchas personas mayores que eran los espíritas de antes, con un vaso de agua hacían maravillas, donde conmigo eso fue todo en Santa Fe de Playa, allá en La Habana. Ahí tuve el honor que me ayudaron a desarrollar mis espíritus muy bien, y muchas personas mayores, como te dije, estaba Flora la Vieja, que era una persona mayor que de nacimiento era ciega y cuando le daba de muerto lo veía todo. Ujú. Estaba Felipa, Margarita la comadrita, una señora mayor que tenía hecho de Maya, que era espiritista, fue comadrona, es decir, en su tiempo. Estas personas, Mireia, y conmigo se desarrollaron muchas personas que hoy en día siguen todavía como espiritistas ahí, como Rolandito, Luis Manuel, Felita, muchos espiritistas que nos unimos mucho y me criaron en esa doctrina. Al ser tan pequeño y pasar el espíritu de Francisca, pues las viejitas me llevaban para todas las misas porque les gustaban ver una persona tan joven que se montaba, que el espíritu venía y desenvolvía, y entonces muchos un tiempo me decían mamá Francisca porque de niño desenvolvía esta situación. Y como muy bien te expliqué, tuve esa dicha, me desarrollaron muy bien mi espíritu, me ayudaron mucho en el mundo espiritual, en lo que es la visión, en el enfocamiento a la hora de trabajar las misas. Y desde los 11 años hago misas espirituales. ¿Sí? Desde jovencito hago las misas, donde cuando comencé mis primeras misas a hacerlas, la comencé con mi madrina de bautizo, una espiritista que había ahí también muy buena, que se llamaba Cristina, María Cristina Sánchez Mancillí, una espiritista que comencé con ella yéndola a hacer las misas, después seguí trabajando solo, y hasta el día de hoy sigo haciendo mis misas solo, y en ellas me desenvuelvo. Padrino, una pregunta. A la edad desde que nació, como fue creciendo, ¿cómo usted, siendo un niño, que un niño, bueno, pues quiere jugar, quiere estar con los amiguitos y todo eso, cómo fue ese choque emocional, espiritual de usted, el estar ya trabajando lo Bueno, espiritual? al principio me daba un miedo terrible pasar el muerto. Yo lloraba porque no quería pasar el espíritu. Me daba miedo porque es que el espíritu, cuando toma posesión, la persona que tiene ese tipo de mediunidad, que es la mediunidad de traspaso, que tiene el don de pasar espíritu, el muerto siempre comienza de abajo hacia arriba. Y el muerto siempre al principio se identifica por señales. Hay quien le ataca el estómago, hay muchas personas que le dan ganas de vomitar, hay muchas personas que le dan un salto en el estómago muy grande, hay quien le da taquicardia, le falta el aire, hay quien se eriza una parte del cuerpo. Esas son señales que el espíritu da cuando está ahí o cuando comienza a tener ya interacción con el vivo. Y al principio para mí era muy fuerte, porque yo le tenía miedo cuando empezaba a faltar el aire, que yo sentía, pensaba que me iba a morir. Hasta que después ya es un proceso de adaptación, ya tú te adaptas, ya sientes el espíritu como una cosa normal, ya cuando quiere venir, pues que venga, y ya me adapté. Creo que también mucho tiene que ver la parte de los espíritus, ¿no? O sea, porque un niño pues siempre quiere estar jugando, quiere estar con los amigos, quiere estar en la calle, corriendo, jugando pelota, algo.
y el hecho de que usted empezara a ver esto con mayor madurez y todo esto. Pero a mí me crió mi abuelita. Y Oh, entonces yo ayudaba mucho a mi abuela en la parte desde ahí. espiritual. Y ya desde joven veía a mi abuela, mi casa como muy entonces nada, mi abuela curaba mucho Ujú, lo que le llaman lo que es la culebrilla, ujú, que dicen que si se une la cabeza con la cola te puede matar. sí. Y mi abuela lo curaba con un bolígrafo, crucecitas, rezos y hojas de naranja. Lo que aquí podríamos nosotros llamarle como chamanismo, ¿será algo así parecido? Porque Mm, aquí el chamanismo son las personas igual que curan de empacho, sí, curan de en Cuba se espantos, le dice curandero. curandero. Y entonces mi abuela curaba eso, y mi casa se llenaba de muchas personas que tenían eso. Lo que le llaman la linfangitis, que es la disipela. Ujú. Lo que le llaman que es el pie que se hincha. Mi abuela lo curaba también en 3 días y ya se le quitaba a la persona. Mi abuela santiguaba mucho. Mi abuela tenía muy buen don espiritual. Ella practicaba también la religión yoruba. Mi abuela era así, mi abuela era hija de Yemayá y es con San Lázaro, su santo de devoción era San Lázaro. En mi casa yo me crié con un San Lázaro grandísimo. De hecho, mi abuela se llamaba Lázara, pero su mamá hacía lo mismo. Es decir, que eso era una trascendencia Ujú. que hubo en mi familia. El hermano de mi abuela era babalao de muchos años y me crié en ese mundo de santería, de espiritismo y ahí aprendí mucho. ¿Y cuánto tiempo pasó para que usted se adentrara a lo que es la regla de ocho? Bueno, a mí me hicieron santo joven también. Mi padrino de santo fue un primo mío, un hijo de mi tía, la hermana de mi abuela. También se llama Ariel Reyes, Winnie. Yo nací de Batalá y mi yebón de santo fue Carlos Ortega, también de Batalá. Yo nací de Batalá doble. Y en el mundo santoral, después al estar en este mundo, fui aprendiendo, porque yo, mi signo de Orulas y de Tecután, nace la ceremonia Loriaté, Sí. y entonces me enseñaron, fui aprendiendo todo lo que es caracol, santería, me hicieron mi ceremonia de Oriaté de las manos, me entregaron mi poder, todo, y así desenvolví. Pero siempre comprendí que el mundo que me gustaba era el mundo espiritual. Es decir, yo he hecho muchos santos, la santería aprendí mucho, pero lo que más disfruto en mi vida es hacer una misa, ayudar al necesitado. Claro. ¿Y en qué momento usted empieza a ver fuera de Cuba? ¿Cómo es esta salida de Cuba para empezar a ayudar a los demás en otros países? Bueno, lo primero que conocí fuera de Cuba fueron mexicanos. Mis primeros inicios fueron en México. Aquí en Morelia, Michoacán, aquí estuve también en Monterrey, y aquí a través de los mexicanos hice mis primeros santos mexicanos. Después tengo ahijados en España, hice una ahijada que le dice Changó, que se llama Zenobia, que estuvo en España, y ahí tengo otros ahijados más. Tengo otros ahijados que le hizo Ochum y otros santos, pero mis primeros inicios fueron con mexicanos. Mire, eso era algo que no sabía. No sabía. Y después de ahí ya fue cuando Y después emigra. ahí comencé a venir a México. Ujú, Aquí yo vine en un tiempo en México en que la violencia estaba fuerte, ujú. cuando aquello se daba el FM3, y tuve como que una mala experiencia estando aquí al principio, porque estando yo en Morelia, en casa de unos ahijados míos que tenían finca de aguacate, eh, se formó un tiroteo entre dos bandas y delante de mí presencié como que mataron a personas. Eso me impactó un poco, Claro. que después no quería venir a México. Y mis ahijados me iban a Cuba, iban allá y me decían, padrino, pero vámonos. Yo siempre le metía un número de espanto. El pasaporte se me venció, no tengo, yo porque no quería salir. Claro, el Pero miedo. en Cuba siempre me sentí bien. En Cuba me sentí bien, me sentí allí siempre identificado con mi religión. Y en Cuba, bueno, a medida que fui trabajando me pusieron el apodo de Somatón, porque Somatón no es mi Ah, no apellido. es su apellido. No, mi Ok. apellido es Escalona Gutiérrez. No. Mi Somatón es en Cuba por lo que se pasa, que te ve todas las enfermedades que tú tienes, te ve todo lo que tú tienes. Es como un MRI que le Oh, llaman en ya. Estados Unidos, Un aparato. en un aparato. Entonces Ajá. me pusieron José Somatón por eso, porque todo lo veía. Ya Y entonces de entiendo. ahí se quedó el Claro. Somatón hasta el día de hoy, que sigo como José Somatón. Qué interesante, es algo que no sabía, pensé que era su apellido, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Y bueno, ¿y en qué momento usted llega a Estados Unidos? A Estados Unidos llegué, bueno, por la vía que se van muchos cubanos en el Ujú, proceso de pasar por Nicaragua, toda la travesía. ujú. Llegué a Estados Unidos y en la frontera llegué, me dieron parol. Tuve la suerte de que me dieran parol porque mucha gente le daban I-220A. Y hoy en día en Estados Unidos mucha gente I-220A no tienen todavía el estatus legal. Ujú. Me dieron el parol, la entrada legal, me dieron un parol de 60 días y ahí, bueno, pasó mi año, ya llevo un año y medio en Estados Unidos y tengo mi residencia americana ya. Qué bueno. ¿Y cómo lo ha tratado Estados Unidos en la cuestión espiritual? ¿Cómo es Estados el mundo? Unidos, a ver, muchas personas me conocían desde Cuba.
Ujú. porque en Estados Unidos había muchas personas que tenían santo hecho que llevaban gente a Cuba, igual que de aquí de México, llevaban gente a Cuba a hacerse santo, y bueno, allá buscaba un espiritista que fuera bueno. Y entonces muchas personas me conocían ya de todas las misas en Cuba, que yo le había hecho misas a los hallados, a ellos, y muchas personas me siguieron desde mi travesía. Desde mi travesía me escribía mucha gente cada vez que yo pasaba de un país para otro, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y me escribían, estamos locos porque llegué a Estados Unidos, y así mismo fue. Yo llegué a Estados Unidos el día de mi papá en el santo, 16 de noviembre, día Gayú, Ujú. y el 17 salí, estuve menos de un día en la frontera, y gracias a Dios, y al otro día fui para Orlando, que ahí estuve 6 meses. Pero llegando el 18 a Orlando, el 19 hice mi primera misa en Estados Unidos. Y en Estados Cuénteme Unidos cómo fue. hacía las misas en Orlando y iba mucho a Miami, porque en Miami se desenvuelve mucho más el mundo religioso que en Orlando, es decir, hay más religiosos, hay más Ujú. cubanos, desenvuelve más el mundo espiritual, el mundo santoral. Y entonces muchas veces tenía que ir a Miami por 15 días y tenía que practicar mis misas de 15 días, de 2 misas, 3 misas diarias. Y comencé, hice una escuelita de desarrollo espiritual, porque yo desde Cuba tenía escuelita y tengo escuelita de desarrollo espiritual. Yo fui promotor de muchas escuelitas que inauguré en Cuba. La última que hice fue Sendero de la Luz Espiritual, una escuelita que está vigente. Está ahí en Cuba en Playa, en el Náutico, donde tengo 2 discípulas que me han seguido el legado, que siguen dirigiendo mi escuelita bajo mi mando en Estados Enseñando. Unidos. Me llaman, me dicen todo lo que van a hacer. Es Luisa y Danay. Luisa es una señora mayor que tiene hecho ya, que confió mucho en mí y en esa escuelita fue espectacular. Pero cuando yo inicié esa escuelita, ahí en Cuba, esa última que hice, porque antes del COVID yo hice una escuelita muy buena donde estuvieron grandes personas, participaron grandes amigos y espiritistas que hoy están en Estados Unidos, que estuvimos en la escuelita, desenvolvimos, vino el COVID, pues cerraron muchas cosas que no se podía salir en Cuba y quitamos esa escuelita. Pero Francisca me dijo, mi muerta, que yo tenía que hacer una escuelita en la cual a través de esa escuelita se me iban a abrir caminos y yo iba a salir de Cuba. Y así fue. Un buen día, pues estando en la escuelita me llama una señora de Estados Unidos y esta señora se llama Dulce Canaveral y esta señora tenía un problema de un espíritu que se le pegaba, tenía un trastorno y me llama que si podía participar en mi escuelita, pero yo nunca sabía que ella vivía en Estados Unidos. Porque esta persona me seguía en Facebook, yo siempre he Ujú. hecho mis directas desde Cuba, me seguía y se apareció en la escuelita ese día. Me recuerdo que llegó tarde en un carro, llamándome constantemente y cuando llegó, Francisca le habló de todo su problema, le dijo que ella vivía en Estados Unidos y comencé a ayudarla pues a desarrollar ese espíritu que le daba por tirarse, le daba una serie de cosas, pero un espíritu que ya había pasado en Estados Unidos por paleros, por todo, se lo había intentado recoger, le habían dado hasta candela en un pie, una vez con alcohol y todo, y el espíritu como que cada vez se perturbaba. Ujú. Bueno, ella fue múltiples veces a Estados Unidos, cada vez que hacíamos las escuelitas, que nos reuníamos 2 veces al mes, cada 15 días, ella siempre estaba. Y la ayudé en ese proceso. Pero que en Cuba empezaron a todo el mundo a irse por los procesos que estaba pasando Cuba, Ujú. que la cosa se puso bien mala, los apagones, y yo veía que todo el mundo se iba. Y yo me embullé a irme también. Yo tengo mi casa en Cuba, ahí en el Vedado, y quise vender mi casa, como hacía mucha gente para irse con ese Ujú. dinero. Y yo realmente voy a consultarme con un oriate porque yo veía que yo había puesto mi casa en Rebolico y todo el mundo venía a las casas y mi casa no se vendía, a ver qué pasaba. Y le dije, yo creo que tú me registres. Cuando me registra, me dice, te quieres ir del país, pero dice Yemayá que tú puedes vender de todo menos tu casa. Dice, yo me quedé así, digo, bueno, ¿y con cómo me voy? ¿Cómo? Y el oriate me dijo, dice Yemayá que va a aparecer una persona que a través de los muertos usted lo va a sacar del país, pero que puede vender de todo menos su casa. Yo salí de aquella casa del Oriate y me quedé así, y en mi yo interno yo dije, Maya está loca, ¿cómo me voy a ir? Si no vendo mi casa, no tengo más nada. Ujú. Y bueno, comencé a vender todo lo adentro de la casa. Vendí el split, comencé a vender, hice con una amistad mía que estaba en Estados Unidos, el sobrino estaba en Cuba, pues hicimos una tasación de muchas cosas que quise vender, porque una hija mía que se había ido para Estados Unidos, el hijo se había ido para Paraguay. Y entonces se fue con la mujer
y el hijo de ella me decía que yo le representaba, yo le había dado cosas santorales a la esposa. Él es compadre mío, yo le hice santo a su hija, que le hizo Chum, una hija mía, y, y me dice que Paraguay estaba buenísimo. En mi mente yo iba a ir a Paraguay y desde ahí iba a hacer consultas, iba a seguir transmitiendo sin saber ni darme cuenta que Paraguay era un país donde el cristianismo era algo que más predominaba. Si la religión yoruba ahí no caminaba. Pero yo estaba embullado. Hago todo mi trámite, vendo las cosas adentro de mi casa y saco pasaje para irme para Paraguay. Yo me iba el 8 de noviembre para Paraguay. Pero yo termino de hacer mi última escuelita y cuando llego a mi casa, mi muerta me dijo, y Yemayá me había dicho que no, para irme no podía decirlo, para que todo se me diera. Pero yo me siento en el sillón en mi casa y me pongo a pensar, yo dije, bueno, la gente de mi escuelita no se merecen que yo me vaya y lo deje embarcado. Yo recuerdo que ese domingo yo tenía mi moto, voy a la escuelita, llego a mi casa y yo dije, bueno, voy a conversar con la gente de la escuelita. Me siento y yo tengo un chat que estaban toda la gente de la escuelita en WhatsApp y le digo, bueno, grupo, hasta el día de hoy me vieron en Cuba porque yo me voy del país. La gente de la escuelita se tiraron por el piso, maestro, ¿cómo nos va a dejar ahora? Digo, bueno, porque es que esto se ha puesto malo, yo necesito irme, cambiar mi vida, buscar una vida un poco mejor. Y aquello, mucha gente se entristecieron, Claro. porque ya mucha gente dependían de mí en esa escuelita de desarrollo que siempre fue gratuita, donde eran muchas personas, que sabían 40, 30 personas en la escuelita. Esta persona que se llama Dulce Canaveral, pues estaba en el chat y me escribe a mi privado, me dice, ¿cómo que tú te vas para Paraguay y no vienes para Estados Unidos? Yo le dije, no, no puedo ir para Estados Unidos porque yo no tengo el presupuesto para ir para Estados Unidos. Y entonces me dice, no, tú vienes para Estados Unidos. Yo me quedé así. Me dice, yo te llamo ahora. Y cuando a la hora me llama, me dice, ya te saqué el pasaje. Te vas por Nicaragua y vas a llegar hasta México y ahí me llamas y yo te pongo todo lo demás para que llegue a Estados Unidos. Y ella me pagó el dinero para llegar a Estados Unidos. Y ella tiene hecho Yemayá. Al llegar a Estados Unidos me quedé así. Me fui para su casa, ella tiene su casa en Orlando y ahí vivía ella sola con el esposo. Y ahí me atendieron magníficamente bien. Ella me hizo todos mis papeles, me ayudó mucho. Después de estar allí, pues comencé a hacer las misas y yo pues le pagué después todo ese dinero que gastó en mi de eso. Fue como que Yemayá puso en el camino esto y los espíritus. Yo nunca lo podía creer porque yo decía, bueno, para Estados Unidos como llego, los coyotes en ese proceso que hacían en aquellos momentos cobraban carísimo. Sí, sí. Y no me daba el dinero para eso. Y no podía vender mi casa. Yo decía, si vendía mi casa, pero es que yo la intenté vender varias veces y no podía venderla. Entonces, en esa consulta que yo hice para poder saber, Yemayá, recuerdo que Loriaté me dijo, Yemayá dice que te va a poner una prueba en tu camino. A ver qué tú vas a hacer. Como a los 3 días, se apareció un hombre en mi casa por la mañana, yo me preparo para irme para las misas en mi moto, y el hombre me toca la puerta con el dinero que yo estaba pidiendo para vender la casa. Pero ya me había dicho que no podía venderla. No. Yo en ese momento no sabía qué hacer, yo decía, bueno, lo cojo, no lo cojo. Sí, sí. Pero me vino a la mente, no puedes ir en contra del santo. Tragué en seco y le dije al hombre, señor, ya no estoy vendiendo la casa. Y el hombre se fue. Prueba de fe grande, ¿no? Una prueba grandísima y después se dio esto. Yo iba para Paraguay, bueno, esta me dijo, no te vas el 8, te vas el 1 de noviembre. Imagínense, del 8 el pasaje para Paraguay, perdí $1,500 en el pasaje porque no pude ir. Y me fui para Nicaragua y estoy en Estados Unidos hasta el día de hoy. ¿Qué? 15 días duró mi travesía y llegué a Estados Unidos el día de mi papá en el santo, 16 de noviembre, día gallo. Y obviamente pues esta persona le ayudó con lo del parol y todo eso para poder... El parol me lo dieron, no, el parol te lo dan en la frontera, lo que ellos determinen. Había gente que le dieron, yo tuve suerte, porque cuando yo entré a la frontera a todo el mundo le dieron I-220A con un teléfono, a tirarse fotos, y yo no sabía nada, y el oficial me dijo, me caíste bien, te voy a dar parol. Yo dije, me deportaron para Cuba, yo no sabía ni qué cosa era parol. Y cuando llegué al cuartico donde estaban todos los cubanos que siempre te preguntaban, ¿qué te dieron? A ver tu papel. Digo, bueno, yo creo que a mí me deportaron. Dice, ¿qué te deportaron? Te dieron entrada a Estados Unidos legal con el parol. A ti no te dieron teléfono, no se habrán acabado cuando yo llegué, no me dieron teléfono.
y me salvé, porque en el momento que yo entré a la gente de I220A todavía le estaban dando residencia, le estaban haciendo, pero después bajó una ley que toda la gente de I220A por una jueza que no le iban a dar estatua hasta que no determinaran por un juicio, por cosas, y me salvé. No, ahí yo digo, más que suerte es las bendiciones del muerto y las bendiciones del santo, ¿no? Y en Estados Unidos, al entrar, pues creé una escuelita de desarrollo espiritual. Seguí el legado. Esta escuelita ahí no la cobro, es gratuita. Me dedico todos los domingos a sentarme. Hice un templo legal, es decir, pago todas mis taxis y todas mis cosas por mi templo. El templo le puse el nombre de mi muerta, Mamá Francisca Setesaya, y ahí ayudo a todos los necesitados todos los domingos. Para los que no conocen esta parte de qué es una escuelita de desarrollo, cuéntenos qué es una escuelita de desarrollo. La escuelita de desarrollo espiritual es un lugar donde se desarrolla, se ayuda a aquellas personas que tienen un don espiritual, un tipo de mediunidad desde que están en el vientre de su mamá, porque esto se nace. Esto es algo que Dios te pone desde el vientre de tu mamá. Muchas personas no lo conocen o cuando lo descubren que lo tienen, hay veces un poco ya grande, pero ahí es donde se ayuda a desarrollar ese don que tú tienes espiritual. Dígase que puede ser el don de la audición, que los espíritus hablen al oído, de la visión, del don de traspaso, que puedas pasar espíritu, el de transporte, que el espíritu, personas que tienen el don de transportarse a otros lugares. Y ahí es donde yo ayudo a las personas pues a desarrollar ese don espiritual y los ayudo a conocer su cuadro espiritual, a alinear su cuadro espiritual para poder desenvolver en la vida. Ok, entonces, una escuelita de desarrollo son personas que ya han sentido algo de esto. Ahí van personas que tienen el don espiritual y personas también que van para alinear su cuadro espiritual, que no necesariamente tienen que tener este don espiritual. Ahí van personas que van pues para trabajar en ese momento sus espiritualidades, para sentirlo, para desenvolverse, porque eso es desarrollo espiritual. Claro, de hecho el día de hoy vamos a tener la primera escuelita de desarrollo, la primera clase en la colonia Portales, para la gente que no sabe eh, cuál es cuál es la expectativa en la cual tienen que ir para este desarrollo, cuál es la mentalidad en la cual uno tiene que ir Bueno, para que le sirva y le funcione. primeramente hay vestidos de blanco, porque el mundo espiritual es el mundo de la luz, por lo que nosotros somos hijos de la luz, y el color blanco es fundamental en el mundo espiritual. Se exige que todos vayan vestidos de blanco, pero que vayan concentrados en pues que sus espiritualidades cojan fuerza, porque nosotros tenemos un cuadro espiritual, todo el mundo tiene un cuadro espiritual. En este cuadro espiritual va a haber un guía y los demás espíritus protectores. Pero de nuestro cuadro espiritual, en los espíritus protectores van a estar los espíritus auxiliadores, depuradores, los espíritus ancestrales, que es muy fundamental, porque nosotros siempre tenemos que pedirle la bendición de todos nuestros ancestros. Nuestra abuelita, nuestro abuelito, todos los ancestros que fueron familiares, que hoy están en el mundo espiritual, que están en el mundo de la verdad. Y a medida que nos sentemos en una bóveda espiritual, que cantemos, que recemos, pues hacemos que esos espíritus cojan fuerza, que cojan luz y por supuesto al tener luz y fuerza nos van a tener más fuerza para cuidarnos, protegernos, ayudarnos, encaminarnos dentro de nuestra vida. Ok, esta parte que usted nos cuenta de que uno nace con este don, ¿ese don nos lo proporcionan nuestros guías espirituales? ¿O de dónde Este don emana lo esto? proporciona Dios, pero muchas veces este don viene hereditado, porque hay veces tenemos en nuestra familia alguien que no es de la primera generación, que viene siendo de la tercera, de la cuarta, que pudo haber tenido una trascendencia espiritual, pudo haber tenido un don espiritual y usted lo hereda al cabo de los años. Es decir, no vemos este don también solamente en la primera generación, podemos heredarlo a partir de la cuarta generación. Si tuvimos una persona que fue curandero, que fue un bisabuelo, y nosotros, al cabo de los años, heredamos este don espiritual. Y también Dios pone el que nace. Esto es un don que todo el mundo no lo tiene, pero Dios se lo da para ayudar a la humanidad, para salvar, porque esa es la función del espiritista. Ayudar a conocer primeramente el cuadro espiritual de las personas, porque usted tiene el don de la comunicación con los espíritus, sea visual o de audición, de la mente, es decir, hay muchos tipos de mediunidad y no deja de ser espiritista. Y hay personas que tienen una sola tipo de mediunidad, hay quien tiene varias y hay quien es espiritista completo, que lo tienen todas. Entonces, este don hay que utilizarlo en hacer el bien, porque si nosotros somos un canal para los espíritus, que los espíritus utilizan a través de nosotros para transmitir los mensajes,
pues nuestra función como espiritistas es ayudar a que las personas conozcan su cuadro espiritual a profundidad, ayudarlos a alinear su vida, porque en el astral de cada persona, que es único, todas las personas no tienen los mismos espíritus, cada persona tiene un conjunto de espíritus único, y cada espíritu trabaja de una forma única, desenvuelve de una forma única. Todos los espíritus no desenvuelven de la misma forma. Entonces, es función de nosotros ayudar a que las personas conozcan quiénes son sus espíritus, cómo se llaman, cómo vienen vestidos, cómo se desenvuelven, qué hay que ponerle para darle una mejor atención, para que se sientan más satisfechos y poder tener alineado nuestro mundo espiritual. En el libro de la vida todo está escrito. Dios dispone a cada persona con todo lo que va a pasar, pero los espíritus son los que hacen que esa voluntad de Dios, de todo lo que está escrito en el libro de la vida, pues pase, que fluya. Porque siempre se van a presentar obstáculos, negatividades. Claro, totalmente Y cierto. entonces los espíritus nos avisoran, son los que ven más allá de donde nosotros no podemos ver, son los que nos van a enseñar a cómo cogerle en línea recta bien el camino de la luz para que todo se dé. Okay. Uno que tiene este don y que a lo mejor no el don, pero sí tenemos que desarrollar a nuestros espíritus. Tenemos varias maneras de poder desarrollarlos. Uno es la atención en la voz espiritual, la otra es el desarrollo espiritual y la otra asistencias espirituales. Eh, ¿Qué es una bóveda espiritual de acuerdo a su La bóveda entendimiento? espiritual o sinagoga espiritual, como lo dice su nombre, sinagoga es el descanso, donde el espíritu va a descansar, va a buscar a través de ella pues la luz, todo lo que se le pone en la bóveda espiritual. Pero la bóveda espiritual es un portal energético, es decir, a través de los vasos con agua, porque el agua es el elemento espiritual que permite la comunicación con los espíritus. Esta bóveda espiritual, siempre en ella vamos a utilizar todos los elementos espirituales, que es la colonia, la vela, las flores, el tabaco, la cascarilla, el aguardiente, todos estos elementos espirituales que en ellos van a vivir una espiritualidad, las cuales van a ayudar a desenvolver al espíritu y a fortificarse. Es decir, en ella nosotros le ponemos la vela para que los espíritus cojan luz, porque de eso se alimenta el espíritu. El espíritu se alimenta de las oraciones que le rezamos, que son las que lo van a dar fuerza, las que lo van a alimentar, las que lo van a fortificar. De las plegarias que le cantamos, que somos las que lo vamos a inmolar, a través de ellas lo vamos a llamar para que fluyan. Ahora, lo que muchas personas se equivocan, muchas personas piensan de que un buen espiritista es aquel que se monta solamente. Tú no dejas de ser espiritista porque hay muchos tipos de mediunidad. Hay personas, yo conozco espiritistas muy buenos que no pasan espíritu, pero tienen muy buena visión, o los espíritus le hablan al oído. Si, no necesariamente tienes que montarte, porque el muerto puede venir, pero el muerto te va a decir lo mismo que el espíritu le está hablando al otro en su oído, lo que está mirando. Lo que hay veces el espíritu profundiza un poquitico más. Pero para mí todos los espíritus son iguales. Y hoy en día, si nosotros somos hijos de la luz, es decir, en el mundo espiritual no puede haber sentimientos negativos, no puede existir la competencia, porque esto no es una carrera que se corre. En el mundo espiritual uno de los factores fundamentales es la humildad, la sencillez, hablar con transparencia. Uno nunca puede inventar lo que no ve ni fingir lo que no le da. Así es. Hay que siempre ser transparente, hablando siempre con la verdad, diciéndole a la persona no lo que quiere escuchar, sino lo que los espíritus quieren escuchar. Porque a mí me ha pasado en misas que he ido. Muchas personas a veces tienden a confundir el fanatismo con las cosas. Entonces ahí es donde están las personas que se aprovechan de Así ese es. fanatismo para hacer muchísimas cosas. Y del desconocimiento, ¿no? Yo, claro, hay muchas personas que no tienen el conocimiento, pero se vuelven fanáticos. Hay personas que piensan que me duele la cabeza, me caí, es un muerto oscuro. Hay veces te duele la cabeza porque no estás bien, a lo mejor no estás bien de salud. Te caíste porque no estabas mirando. Entonces, hay muchas cosas que pasan, que hay veces son cosas que pasan de la vida cotidiana. No necesariamente tiene que ser un espíritu obsesor que te esté causando eso. Hay veces hay cosas, la paralización del tiempo espiritual, que es cuando la persona se le paraliza su mundo y todo le empieza a venir negativo, no avanzan. Hay veces está dada por hay veces un propio espíritu del cuadro espiritual que usted antes tenía una costumbre de atenderlo y no lo hace. Así es. Y entonces hay veces un propio espíritu del cuadro espiritual de luz le crea a usted una paralización, le paraliza cosas para que usted se siente, para que usted sepa, entonces aprenda qué es lo que él quiere que usted le vuelva a hacer. No necesariamente tiene que ser por un espíritu obsesor. Claro. Y la bóveda espiritual, en ella se pueden poner las asistencias espirituales, que es la asistencia espiritual es aquel vaso que usted dedique o aquella copa, en dependencia de lo que pide el espíritu, a un espíritu determinado, pero cuando él lo pida, porque en la bóveda ahí todos los espíritus van a ir. La bóveda espiritual es como un portal energético
pues todos los espíritus, los indios, las africanas, las gitanas, las monjas, todos van a ir a ella cuando usted encienda una vela, pues a buscar la luz. Cuando usted ponga su flor, las flores para florecer. Es decir, esa boda es para todos. Y muchas personas tienden a poner un vaso por comisiones, y no es un vaso por comisión. Es decir, para mí, criterio como espiritista, esa boda es para todos. Porque si usted pone un vaso por comisión, entonces hay otras comisiones que no van a irradiar a esa bóveda. Claro. Entonces, esa bóveda como portal energético es para todos. Ok. ¿Y hay diferencias entre bóvedas? Hay muchos tipos de bóveda espiritual de acuerdo al astral de cada persona. Hay personas, lo normal de la bóveda normal es con vasos y una copa. Esta copa simboliza al Santísimo. Pero hay personas que por su astral espiritual tienen que poner la bóveda de copas, si no la tienen que poner de vaso. Así influye también en la cantidad de vasos que usted ponga o de copas que usted ponga. Por ejemplo, muchas personas en Jodoyá, por su astralidad, su bóveda debe ser de 9. A mí me gusta ponerla de 7 en simbolismo las 7 potencias africanas. Claro. Pero hay personas, la bóveda siempre se pone impar, puede ser de 3, de 5, de 7, de 9 y puede llegar hasta 21 vasos. Ahora, la bóveda espiritual es una cosa y las asistencias espirituales son otra. Estas asistencias se pueden poner a través de un vaso o a través de fotos. Hay personas que me preguntan, ¿yo puedo poner la foto de mi abuelita en la bóveda? Pues usted la puede poner, porque ese es el descanso de los espíritus, ese es el receptáculo, ese es el portal energético. Entonces, usted siempre ponga su foto o su asistencia a un lado de la bóveda espiritual, para que en el centro esté la bóveda como tal, y a un lado pues usted ponga la asistencia. Cuando usted encienda la vela, al espíritu que usted le dedique esa asistencia también va a recibir la luz. Cuando usted ponga las flores también lo puede poner en la bóveda o lo puede poner en su casa en alto, en un rincón específico para ese espíritu. Por ahí sí tendría que encenderle su vela directa a ese espíritu, ponerle sus flores a ese espíritu directo. Exacto. ¿Y qué personas son las que pueden o deben poner una bóveda espiritual? Todos pueden poner una bóveda espiritual, porque todos tenemos espíritus en nuestro cuadro Es espiritual. algo muy... Porque si la bóveda es la que equilibra las corrientes espirituales en nuestra casa y los espíritus van en ella a buscar la luz y la fuerza, desde que usted ponga una bóveda, usted tiene que estarle dando atención a los espíritus. Usted va a encenderle vela, le va a poner flores, le va a poner incienso. Exacto. O sea, lamentablemente hay personas que luego dicen, no, es que no todos deben de tener bóveda espiritual. Yo, a mi pensar, y coincido con lo que está diciendo Padrino, todos tenemos espíritus, todos tenemos un familiar fallecido, todos tenemos guías espirituales que a final de cuentas necesitan un lugar donde ser atendidos, ¿no? Entonces, creo que la bóveda espiritual todos debiéramos de tenerla, ¿no? Ahora, hay algo que aquí en México, no sé si en otros países pasa, ¿qué de cierto hay en que alguien tiene que venir a fundamentar tu bóveda espiritual? Eso está mal. Para mí, en Estados Unidos se utiliza mucho, pero eso es estafa. El espiritista no tiene un poder especial. El espiritista lo que tiene un don espiritual. Así es. El espiritista no es cura. El espiritista no es notario. Y hoy en día han utilizado el don espiritual para hacer 4 cosas, pero siempre bajo la doctrina de cobrar las cosas económicamente. Es decir, entonces, la voz espiritual la hace efectiva el que usted la ponga, las oraciones que usted reza, las flores que usted pone, el incienso que usted pone. Ahora, ¿qué pasa? Yo recomiendo cuando la persona va a montar la boda por primera vez que utilice hierbas que sean equilibradoras de las corrientes espirituales energéticas. Y hay una hierba que es fundamental en el mundo espiritual que no puede faltar, que es la albahaca o hierba de las brujas. Se llama albahaca o hierba de las brujas porque con la albahaca es con la que santiguamos, con lo que quitamos. Esto es una hierba que tiene un poder para quitar lo negativo, pero también tiene poder para atraer lo positivo. Ella equilibra las corrientes espirituales. Entonces yo mando a utilizar la albahaca, la salvia blanca, que también es una mata también equilibradora de las corrientes espirituales, y el romero, que es otra planta también equilibradora de las corrientes espirituales. Pues estas 3 plantas las fripeamos, las hacemos como un humiero, sacamos la hierba y en esa agua vamos a utilizar los elementos espirituales. Es decir, agua bendita, alumbre, le podemos echar colonia o perfume, le echamos un pedacito añil, el que tenga, es decir, los elementos como humo de tabaco, y lavamos los vasos nuevos vacíos, con esto pidiendo que esta agua sirva para que todas las corrientes espirituales tengan un equilibrio, es decir, puedan desenvolverse. Pues al lavar esto lo dejamos un rato y después de dejarlo un rato le podemos echar humo de tabaco al vaso, soplar el agua al diente
y después soplarle vino seco, porque hay espiritualidades que trabajan con vino seco. Ahí esa boda van a ir todos. Y después entonces los lavamos debajo de la pila con agua clara. Los lavamos bien y pedimos a nombre de Santa Clara Aclaradora que lleve una claridad, es decir, a todas las comisiones espirituales que puedan llegar a esa boda espiritual. Y después de lavarla bien, la llenamos con agua clara, le creamos un ambiente armónico espiritual. Si ponemos el incienso, ponemos las flores, encendemos la vela y rezamos las oraciones del libro de Allan Kardec, que son las que van a darle fuerza a los espíritus. Desde que usted comienza a rezar las oraciones, ya los espíritus están sintiendo la fuerza, es decir, van a sentir la emoción de ir a esa bóveda, es decir, de acercarse a ella a recibir esa fuerza que usted le está dando a ellos. Entonces va a comenzar la interacción del espíritu con la materia, es decir, del vivo con el espíritu, y ahí se van a empezar a equilibrar las corrientes espirituales en la casa. Pero no necesariamente tiene que haber alguien que te las santigüe, ni que tiene que ser el espiritista. Usted lo puede ser en su casa usted solo. Si no permitan que nadie los estafe, porque están cobrando por esto, y para mí eso es estafa. Claro, lamentablemente era lo que ahorita hablábamos, ¿no? A veces el desconocimiento o el fanatismo o la fe ciega nos hace creer todo lo que nos digan. Ahora es No es bueno así. saber de que esta voz espiritual no lleva sangre. Esta voz espiritual es espiritual. Por lo mismo Ahí se utiliza las cosas espirituales, colonia, incienso, pues el alumbre, el alcanfor, cosas espirituales. Esta voz espiritual es netamente espiritual y que en ella no lleva sangre. Hay personas que yo he visto que se le dieron a la bóveda sangre. Usted puede poner representaciones de usted en la bóveda espiritual. Si usted puede poner un tiempo, el indio que usted tenga, la monja que tenga representada en un muñeco, la africana, el africano, un tiempo en la boda espiritual para desenvolver, claro. hasta inclusive hay veces se manda hasta un santo a poner en la boda espiritual. Porque Oya, que es la dueña de todos los espíritus, muchas veces hay signos que te hablan que dicen pongo Oya en la bóveda, no siempre, un tiempo, 9 días. Pero es para desenvolver una evolución de que la misma dueña de todos los espíritus le dé fuerza a las espiritualidades de su voz espiritual o a las espiritualidades de su casa y lo ayuda a desenvolver por 9 días y después vuelve a ponerlo ya en su parte. Así es. Padre, ahora ya entendimos lo que es la bóveda espiritual. De uno como espiritista hace misas espirituales, misas de investigación, diferentes tipos de misas. ¿Qué es una misa y para qué nos sirve? La misa, como muy bien dije, tiene muchos objetivos. Primeramente, la misa investigativa para conocer todo nuestro cuadro espiritual, es la que nos permite, porque hay muchos tipos de misas. Y todas las misas no tienen la misma forma de trabajarse ni tienen el mismo objetivo a la hora de trabajar. Es decir, las misas investigativas es una misa que es la cual te va a permitir el conocer directamente todos los espíritus de tu cuadro espiritual. Esta misa lleva sus características. Hay que ponerte tu vasito con agua. Este vasito con agua hay que echarle su colonia, su flor blanca y presentártelo para que tus espiritualidades se te pone debajo. Y en Estados Unidos hay quien enciende una vela atrás, después el vaso con agua, para que tus espiritualidades pues permitan presentarse y tener la comunicación. Esta misa, pero todas las misas son investigativas. Están las misas abiertas, las misas que son donde se habla de todo, toda la familia, de la casa, el trabajo, todo lo que está por venir. Están las misas recogimiento, que es la misa ya específica para recoger algo negativo que ya se determinó que está, ya sé que puede ser un muerto obsesor, que pueda estar en la casa, o pueda usted haberlo traído de la calle, o pueda ser un espíritu oscuro, porque esto es algo muy importante que tenemos que conocer. El espíritu oscuro no es igual que el espíritu obsesor. El espíritu oscuro es aquel espíritu que está a falta de luz, que puede ser un espíritu familiar que se murió reciente, un espíritu que nunca ha tenido luz, es un espíritu oscuro. Pero el espíritu obsesor es el que viene a hacer el mal, el daño, el que está obsesionado, es el espíritu que muchas veces se mandó una prenda, se le dio comida, se preparó para hacer el daño a una persona. Ahora estos espíritus obsesores, hay veces se arrepienten. Y muchas veces se arrepienten, muchos de ellos hay que recogerlo, por eso hay que investigar muy bien, por eso digo que todas son investigativas, porque al final usted tiene que investigar Claro. y usted tiene que saber quién mandó ese espíritu, con qué objetivo vino. Muchas veces se arrepienten y se quedan dentro del propio cuadro espiritual. Entonces, ese espíritu hay que investigar porque lleva una atención especial. Usted tiene que empezar a desenvolver con ese espíritu y cuando usted le da la luz y la fuerza, muchas veces hace mucho más que un propio espíritu del cuadro espiritual por uno. Sí, porque lo está ayudando, ¿no? A salir de Se eso. arrepiente de todo, porque esto lo he visto mucho en casos que le han mandado a mujeres embarazadas brujería para perder la criatura, le mandan un muerto, ese muerto se queda con la criatura y después la criatura nace y ese espíritu pues se arrepiente y quiere ayudarlo. Pero la criatura a medida que va creciendo va pasando situaciones negativas en su vida, se puede enfermar, pasar situaciones para que se sienten a una misa, investiguen a ver qué está pasando. Claro. Entonces, ya que nosotros estamos entendiendo lo que es una misa,
Ahora me gustaría entender esta parte de la escuelita espiritual. Usted... Eso es otro tipo de misa, que es la ajá, misa de desarrollo espiritual. exacto. Ahora, esta es una de las misas más importantes para el espiritista, porque es donde Dios te da la posibilidad a ti como espiritista de ayudar a todo el necesitado, Ujú. a alinear su mundo espiritual, a conocer, a desenvolver. Estas misas para mí, mi criterio personal, no se cobran. Son gratuitas porque tú nunca se cobraron. Las misas de desarrollo nunca se cobraron. Las misas de desarrollo, siempre los viejos de antes periodistas hacían las cosas con el corazón, con la humildad. Recuerda que los tres principios del espiritismo es fe, esperanza y caridad. Hay que hacerlo todo con mucha fe, hay que mantener la fe, hay que hacer la esperanza y hacer la caridad, ayudar a todos los necesitados. Y esta es la misa donde Dios te da la posibilidad de utilizar tu don que Dios te da para ayudar a las personas. Ahora, muchas personas hoy en día están cobrando estas misas. Por eso hay tantas personas que están necesitadas de un desarrollo espiritual que no pueden hacerlo. Claro, porque no tienen los medios, ¿no? Para Ujú. poder hacerlo. No tienen la posibilidad. Como muchas personas no hacen misas porque no tienen el desenvolvimiento para pagar una misa. Hoy en día muchas personas cobran precios excesivos por una misa. Ok, en una misa de investigación es necesario, bueno, perdón, antes de eso, eh, en la santería o en la regla de Ocha se hizo un complemento del espiritismo con la regla de Ocha para previamente hacerse uno santo, pues hay que hacerse unas misas para encontrar tu cuadro espiritual, armonizarlo y todo para que uno entre de la mejor manera al santo, ¿no? Ujú. Eh, Hay personas que no es obligatorio, que no es necesario, es más, que estamos haciendo sancocho. ¿Usted qué opina acerca de eso? Bueno, primeramente, el muerto es quien parió al santo. Y si los espíritus fueron los que trajeron esta religión yoruba a nuestro país, porque Yemayá no vino a Cuba. Quien vinieron fueron los negros africanos y las negras, que fueron los que trajeron esta religión Los... que surgió en Cuba. Es decir, que los que saben son los espíritus. Y usted tiene que estar bien alineado con los espíritus, porque usted antes de hacer santo debe hacer múltiples misas investigativas. Porque usted, los espíritus son los que le van a determinar toda su vida. El espíritu es quien le va a determinar su astral espiritual. Y es donde el espíritu le va a decir, sí, qué astral usted tiene. Porque antes de hacer la ocha, usted tiene que saber si usted tiene que rayarse, si no tiene que rayarse. Es decir, eso lo va a determinar sus propios espíritus, que son los que van a alinear su vida, son los que van a dirigir su vida, su mundo religioso. Muchas personas creen o piensan que en tres misas y ya para el santo. Yo pienso que en tres misas no se conoce el mundo espiritual de la persona. Sí, no, es Si complicadísimo. usted tiene camino de ocha, porque todo el mundo no tiene que hacerse santo. Hay unas personas que por su astral sí tienen que hacer santo y hay otras que no tienen que hacer santo. No todo el mundo tiene que llegar a la tierra de Mayombe, de Palo. Hay personas que sí tienen que rayarse y otras personas que no tienen que rayarse. Hay personas que atendiendo a los muertos solamente en su vida van a desenvolver su vida toda una vida. Así es. Y así han desenvuelto. Sin embargo, hay personas que tienen ese astral, lo han llevado a la tierra de Ocha y su camino se ha perdido totalmente. Ya no tienen el mismo desenvolvimiento, fueron para atrás, porque hoy en día el hacerse santo ha sido una continilla. Todo el mundo tiene que hacerse santo. Claro, parte económica, moda, ¿no? Entonces es muy importante, en mi criterio, que en tres misas no se conoce el cuadro espiritual a profundidad. Hoy en día le hacen tres misas, la coronación espiritual, porque tú tienes que coronar el muerto, eso es un tipo de misa. La Ah, eso misa no de lo sabía. coronación espiritual, si usted no corona el muerto, no puede coronar el santo, porque culo biocha el muerto es que para el santo. Y esta es una misa específica que tiene sus características, porque la misa de coronación lleva su paño blanco de 1 metro, su corona que se hace, que en este caso la coronación se debe hacer con nardos o azucena. La flor de azucena es la que utilizan para esto. ¿Mm? Y porque esta sábana blanca simboliza la división entre ambos mundos. La sábana blanca está presente en todo. Y usted está con coronación espiritual, pues el espiritista detalla, la persona que va a hacerla, que no debe ser con las mismas personas. Cuando uno va a hacer varias misas investigativas, debe ser con espiritistas diferentes, para que usted tenga una confirmación de lo que habla un espiritista con lo que habla el otro. Claro. Y en esta coronación espiritual, el espiritista primero habla todo el cuadro espiritual y después comienza a hacer la coronación espiritual. Pero todos los que están ahí tienen que aguantar las puntas de esa sábana y usted hace un llamado a todos los espíritus, porque usted tiene que comenzar cantándole a todos los espíritus del indio, la africana, el africano, la monja, la gitana, a todos, porque usted no sabe cuál es el espíritu que pueda venir. Supuestamente el primero que debe venir es el guía espiritual de la persona. Si la persona tiene una mediunidad de traspaso, pero si la persona no se monta, pues hay que hacerle la coronación espiritual igual, porque ahí hay una evolución, los espíritus están evolucionando alrededor suyo y están dando su confirmación, pero el espíritu tiene que tener los 6 sentidos
espiritual es puesto en función de todas las evoluciones espirituales, De todo lo que pasa. de todo lo que pasa alrededor de la persona. Y usted corona el muerto, como muy bien te decía, en esta sábana es para que el muerto sepa que de la sábana para abajo lo que tiene que venir es el muerto, no puede venir el santo en ese momento. Así pasa en el mundo santoral. Cuando usted en el santo hay un proceso dentro del cual usted hace el llamado del santo, usted pone los paños donde el santo, el muerto sabe que de la sábana que está en la puerta para adentro él no puede entrar. Eso es tierra de ocha. Entonces ahí usted sabe, el santo sabe que de ahí para abajo lo que tiene que venir es el santo, si va a venir, no puede venir un muerto dentro de un cuarto santo. Así pasa en el mundo espiritual. Cuando usted hace la coronación espiritual, usted pone un paño blanco porque el muerto sabe que ahí lo que tiene que venir es él, no puede venir en un momento el santo. Y esto es muy importante. Usted, si no corona el muerto, no puede hacer el santo. Y muchas casas, hay casas religiosas que me han contado que esa corona después la llevan al río, hay quien la guarda en el paño y la guarda, no es dependencia a cada casa religiosa lo que haga con ella. Eso ya es de acuerdo a su enseñanza, ¿no? Que le hayan dado. Muy bien, padrino. Ahora, en el momento que uno se hace santo, ya coronó, se hizo la coronación espiritual, se hace santo, esta relación con los espíritus, lamentablemente a muchos se les olvida, ¿no? Ya tengo santo, ya, lamentablemente en México eso pasa. El mundo espiritual lo ven o lo vemos o nos lo enseñaron de esa manera, que es un complemento nada más, que no es una forma de vida o un estilo de vida como usted lo lleva, ¿no? De toda esta parte espiritual. Simplemente es un proceso que hay que pasar para hacer el santo y ya dedicarte a todos los santorales. Sí, pero ¿qué pasa? Te voy a explicar. Si tú tienes un don espiritual, si tú no desarrollas tu don espiritual antes de hacer santo, después al muerto le va a costar trabajo pasar por ti. Y es donde se da el caso que me he encontrado personas que son subidores de espíritus, tienen el don de esta mediunidad de traspaso y no lo desarrollan antes del santo. Y después tú lo ves que en un cajón el muerto lo tira para el piso, lo revuelca porque nunca te lo desarrollaron. No hay esa... Y me he encontrado que inclusive personas que le he ido a hacer misas después del santo que no conocen ni cómo se llaman sus espíritus, ni cómo se dice, porque no le profundizaron su mundo espiritual antes. Y después tienen trastornos porque el muerto se para, porque un muerto para un santo. Cuando usted no atiende una espiritualidad, ahí es por qué se hacen las misas antes del santo. Porque hay veces he visto que en santo se ha parado un propio espíritu familiar, porque usted no le hizo misas por la iglesia, porque no le hizo nada anteriormente, y a la hora de darle coco a Edgun, se para un muerto. Y para un santo. Sí, sí, sí. ¿Se ha pasado? Claro que sí. Sí, entonces, esta parte en México, vamos a hablar exclusivamente ahorita de México. ¿Por qué? Porque en Cuba, pues creo que pues, está la mata del espiritismo, ¿no? Entonces, pues ahí en cada casa está un tío, un primo que puede ser espiritista, ¿no? Lamentablemente en México, pues no se ha dado esa enseñanza. Hoy viene usted a querer aquí hacer una escuelita de desarrollo que creo que se me hace excelente, porque eso nos puede ayudar a muchos a empezar a encontrar esta parte espiritual y poder empezar a hacer una camada de espiritistas, ¿no? Que en México lamentablemente no hay, recurrimos a otros, ¿no? Del extranjero, como cubanos, venezolanos, de otro lado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en México como que eso no lo han inculcado. Hoy qué bueno que usted lo esté queriendo hacer. Ahora, es bueno saber que esto que estamos hablando hoy es en base al espiritismo cruzado, Claro. porque es un tipo de espiritismo. No todos los países trabajan el mismo tipo de espiritismo. Por ejemplo, en Cuba hay tres tipos de espiritismo que se trabajan. En las provincias centrales, hasta lo que es Matanza y parte de provincias centrales, se trabaja el espiritismo cruzado. En otras provincias trabajan el espiritismo de cordón, Sí lo he el espiritismo de cordón, que es otro tipo de espiritismo. Es decir, el espiritismo cruzado es un espiritismo que se trabaja sentado, donde se determina todos los espíritus del cuadro espiritual, se trabaja diferente. El espiritismo de cordón es un espiritismo donde las corrientes espirituales son más vivas, se fluye más para alar los muertos. Ellos trabajan todo el tiempo de pie, cogidos de la mano, y tienen inclusive otro tipo de plegarias espirituales que no son iguales que las que se cantan en el espiritismo cruzado, aunque puedan utilizar algunas. Y nosotros también utilizamos alguna de ellos, porque es un espiritismo de un alto nivel potencial espiritual que ayuda mucho a los espíritus. Y está el espiritismo científico, que se trabaja también en Cuba, que es el espiritismo que estudia toda la doctrina espiritual kardeciana, es decir, de Allan Kardec. Son tres tipos de espiritismo, pero hay otros tipos de espiritismo. En Venezuela trabajan el espiritismo María Leoncero, que es un tipo de espiritismo que ellos trabajan también de otra forma los espíritus. Ellos tienen
devoción, de espiritualidades que tuvieron que ver con Venezuela, como es el Negro Felipe, la India Guaipú, es decir, la India María Leonza, son otros tipos de cosas que ellos trabajan el espiritismo de otra forma, como también se trabaja en República Dominicana las 21 divisiones. Es decir, y se bautizan, se consagran en las 21 divisiones, que es otro tipo de espiritismo también que tiene que ver más con el vudú. Entonces, esto para mí todos los espiritismos son iguales, porque para mí todos los espiritismos su única función es ayudar a las personas, y todos los espiritismos para mí son hermanos, ningún espiritismo es mejor que otro, para mí todos somos iguales, de hecho en el mundo espiritual nadie es mejor que nadie. Aquí aprendemos hasta un niño pequeño y la verdad absoluta no la tiene nadie. Así es. El saber se repartió para todo el mundo, pero lo fundamental es que todos lo hagan con el corazón, que siempre utilicen, sean humildes, sencillos, que hagan las cosas con mucha fe y sobre todas las cosas que la luz emane a todos, porque somos hijos de la luz. Claro, sí, sí, sí. A lo que yo quería llegar, padrino, era de que en México, como no hay una camada de espiritistas y tenemos que contratar a un espiritista para que venga, nos haga la misa, pues obviamente a veces como que se eleva mucho el costo de mi ceremonia de ocha, porque tengo que hacer 3, 4, 5 misas. Entonces, lamentablemente en México se estipuló que se haga una misa de investigación y la misa de coronación para ya hacerlo, pero entonces ya nada más se hace como mero trámite, no se hace con ese enfoque que usted hoy nos está compartiendo. Lo que pasa es que en una misa, ¿cómo tú vas a determinar quién es el guía espiritual a profundidad? Claro, no se puede. Porque muchas veces, por eso te digo que tienes que ser con espiritistas diferentes, diferentes misas, porque muchas veces hay un espíritu que se identifica, que se ve con la persona, porque hay muchos tipos en el mundo espiritual, en el cual espiritual están los espíritus encargados de nuestra defensa, que son los espíritus africanos, son aquellos que nos llevan al rayamiento, es decir, las negras, estos negros africanos, los espíritus haitianos, jamaiquinos, que desenvolvieron este mundo del mayombe, es decir, las de prendas, de cosas, son los espíritus encargados de nuestra defensa, son los que muchas veces nos dicen, usted tiene que preparar una prenda espiritual, que la prenda espiritual es la que dirige directamente tu propio espíritu, está enfocada a tu espíritu para darle fuerza, para desenvolverse mucho mejor. Esta prenda no lleva enfumbe, y sin embargo, o hay veces te dicen, tiene que preparar una prenda material, ya es una prenda que se lleva enfumbe, tiene canilla, lleva un ceremonial que es diferente. Sí, 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 van habiendo sus variaciones, ¿no? Correcto. Entonces, creo que ahorita, retomando un poquito lo que hablábamos de que usted va a hacer aquí quiere implementar una escuelita de desarrollo, creo que eso va a ayudar mucho. Y ha habido tanta auge, ¿no? Porque pues eran 70 lugares y los 70 lugares ya se llenaron rapidísimo, porque el lugar no podemos tener más personas si no hubiéramos tenido más. Pero esto va a ser el inicio de, de crear una camada espiritual. ¿Para qué? Para que podamos, a lo mejor los mexicanos, tener espiritistas a la mano, ¿no? Que puedan a lo mejor bajar a lo mejor el costo también de las misas, porque ahorita ya muchas misas hay, no sé, desde 2,000 hasta 10,000 pesos una misa. Una misa de investigación. Entonces imagínense, ¿qué es lo que pasa? Que normal la cotización está entre 4 5, ¿no? Entonces ya uno dice, hijo, ¿cuántas misas me dijo que tengo que hacer? 5, 5, 10, 15, 20, 25. No es costeable. Entonces creo que habiendo más espiritistas, pues solamente esto de la oferta y la demanda, ¿no? Baja el costo de las misas porque hay más espiritistas. Entonces eso podría empezar a ayudar a que las misas ya no sean un mero trámite, sino que en verdad el mexicano se interese en conocer su cuadro espiritual, en trabajar lo espiritual, en encontrarle ese amor y ese gusto. ¿Por qué? Porque todos piensan, hay que hacerse santo, ya. Hay que hacerse misa, sí, rápido, ya lo hacemos y vámonos, ¿no? Pero no le están dando esa importancia que tiene el lado espiritual, y creo que usted con todos sus en vivos, todas sus enseñanzas que nos ha dado, yo tengo más o menos unos 4 o 5 meses de seguirlo, no más, estaba todavía el año pasado, cuando usted dijo que empezando este año iba a retomar todo lo que usted había hablado desde el inicio, ¿no? Y ahí fue cuando lo empecé a ver más de lleno para entender muchas cosas que a lo mejor uno pues dejó de lado porque pues obviamente nos inculcaron que era hacerse santo y trabajar en santo. Mi único objetivo, siempre pienso en el mundo espiritual, en ayudar a todo el necesitado. Y por eso decidí expandir mi escuelita de desarrollo acá a México. Porque en Estados Unidos había muchas personas también necesitaban un desarrollo espiritual. Como muy bien te dije, hay muchas escuelitas, pero muchas personas la cobran.
Entonces muchas personas no tienen el presupuesto de desenvolver o de querer hacer, ayudar a su espíritu a través de las escuelitas. Yo allá en Estados Unidos las hago gratuitamente. Y yo dije, en México también voy a extenderla, voy a extender esta ayuda hacia los mexicanos, porque siento también que a México le hace falta mucha ayuda espiritual. Claro. Siento que a México le hace falta muchas personas que tienen que desarrollar esto don, porque aquí la gente son religiosas. No, y hay descendencia chamánica, de brujos, de todo. A final de cuentas es algo que no se ha pulido, no se ha sacado, pero hay mucha, como usted dijo, mucha herencia Y religiosa, sé que en espiritual. esto que vamos a hacer hoy, de esta escuelita de desarrollo, se comenzó por 40, después pidieron más, ya son Sí. 70, y muchas personas me escribieron con ganas de participar, pero no va a ser primera vez que voy a venir aquí a México. Yo No, voy y a muchas seguir gracias, padre. viniendo y voy a seguir haciendo las escuelitas para ayudar a las personas necesitadas. Claro. Porque yo pienso que para mí México tiene un valor grande en mi corazón, para mí México es algo grande también, y pienso ayudar mucho a muchos mexicanos que lo necesiten acá. Qué bueno, padre. Y hablando de México, ¿qué le ha parecido? ¿Qué ha hecho en México desde que llegó? Bueno, aquí en México me han llevado a múltiples lugares, siempre muy agradecido con todos los mexicanos, porque he tenido la suerte que donde quiera que he ido, pues me han dado unas atenciones de excelencia. Muchas personas están en el aeropuerto. Cuando llegué aquí al aeropuerto, la muchacha de migración que ponía en la visa me mira, me dice, ¿usted es José Somatón? Digo, le sí. Y ¿a qué usted viene? Digo, no, vengo por una asociación, vengo a hacer unas misas, a hacer unas escuelitas de desarrollo. Váyase, está, me pone el puño y se No, va. Yo me quedé así porque hay veces me ha pasado. Hay personas que me siguen que yo ni conozco sí. de todos mis videos y cuando he llegado se han quedado impactados pensando que yo no puedo creer que lo tenga delante de mí, pues aquí estoy. Y así he tenido muy buena experiencia aquí en México, muy buenas atenciones. Estoy loco por comer los chapulines porque me encantan los Ajá. chapulines de aquí y cosas que he comido aquí, comidas típicas mexicanas que me Ujú. encantan. No, y hay muchísima comida. Habrá unas muy picosas, lamentablemente para ustedes como cubanos que no comen mucho Eso es una de las picante. cosas que me choca un poco, que yo no como picante, pero siempre se le dice no mucho picante o no con picante, pero he disfrutado mucho acá. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a dónde más va a estar? Aquí voy a estar, hoy aquí estoy en Ciudad México, mañana viajo a Mérida, Yucatán, allí también voy a desenvolver el mundo espiritual, tengo múltiples misas allí. Aquí en Ciudad México tuve muy buena experiencia, saliendo del aeropuerto tuve que ir para una misa y de ahí a las 4 de la tarde, llegué como a las 3 de la tarde y de ahí tuve otra a las 8 de la noche, si no he parado. Ayer hice muchísimas misas en la mañana, tuve un cajón a Egun a las 2 de la tarde y después tenía otra misa a las 7 de la noche y no he parado, pero me he sentido con mucha energía, porque sobre todo he hecho las cosas con mucho corazón y las atenciones que me han dado me han llevado como a seguir pues ayudándome, me regocija pues a ayudar a tantas personas acá. Una pregunta, me surge esta duda. ¿Qué diferencia hay diferencia entre los muertos de país en país o la energía, la fuerza? Cada país tiene su idiosincrasia, tiene sus costumbres y sus tradiciones. Es decir, muchas personas de aquí, su cuadro espiritual no es igual que el de Cuba. Mm. Puede haber espíritus algunos que se parezcan, pero hay espiritualidades netamente de la astralidad, de las costumbres de su país, que son espíritus que están en el cuadro espiritual de las personas mexicanas. Ok. Y por último, padre, hay una duda también que nos surge y que nos han preguntado mucho. ¿Por qué en la cuestión espiritual Juan, Pedro, Miguel tienen a Mamá Francisca, Pancha, y tienen a José? O sea, ¿cómo es que un espíritu se multiplica o cómo es como que funciona esto? ¿Qué pasa? Estas espiritualidades, como muy bien dije, la religión afrocubana nació en Cuba. Pero esta religión se proliferó por otros países. Y aunque usted no crea la protección de estos espíritus, cuántas personas cubanos que llegaron aquí a México que expandieron esta religión, pues esas espiritualidades también bendicen a todas las personas. Y el astral de esos espíritus pues sigue. Y yo conozco muchos mexicanos, aquí se cree mucho en la Santa Muerte. Aquí tienen características de, como tú muy bien tú dijiste, chamánicas. Es decir, tienen un tipo de desenvolver su mundo espiritual de otra forma. Sin embargo, estas astralidades africanas, a pesar que vienen de Cuba, como que han extendido sus bendiciones y se proliferan en el cuadro espiritual de las personas. Claro. Entonces, muchos dicen, no, es que cómo puede ser que yo tenga en mi cuadro espiritual a Mamá Francisca y allá también y acá también. Entonces, crea a veces una confusión.
Pero si la religión africana surgió en Cuba y aquí hoy en día en México hay más babalaos y santeros que en Cuba. Es decir, aquí la religión yoruba se ha proliferado aquí, que son más santeros que nosotros. Sí. Es decir, que esta astralidad, estos negros, también están en ellos. Había escuchado un comentario, no me acuerdo en dónde, donde decían que a veces los espíritus no se manifiestan, no nos dicen realmente su nombre, sino que Sí. toman un apodo en el cual pues dicen, ah, pues soy Mamá Francisca, tú dime ¿Qué así y yo. pasa? Que antiguamente los negros esclavos cuando vivían en los ingenios, el ingenio de José, todos los negros le ponían José. Sí. Y entonces muchos de estos espíritus se dicen llamar Francisca, pero su verdadero nombre lo sabe su dueño. O se lo dice en un sueño, o se lo dice en una espiritual, en una misa espiritual, pero para el mundo se llama Francisca, pero su verdadero nombre lo sabe la persona. Exacto, es como una También es protección. una forma de que no le hagan trampa, porque el espíritu también se le puede hacer trampa, pueden querer alar el espíritu, robar el espíritu, trabajar al espíritu. Entonces, si tú piensas que me vas a trabajar a Francisca por Francisca, ya no se llama Francisca, tiene otro nombre, para el Claro. mundo se llama Francisca. Sí, ahora sí que el nombre comercial o público, ¿no? Es el que Y ocupan eso es lo que aquí. pasa con muchas personas. La gente dice, bueno, él tiene Ta José, el otro tiene Ta José, pero se dice llamar Ta José. Pero muchas veces tú ves un Ta José, otro Ta José, pero los tres trabajan diferente. No utilizan lo mismo. Yo conozco Ta José que toman vino seco, otros conozco Ta José que toman aguardiente, otros que no toman nada. Es decir, unos que fuman tabaco, otros que fuman cachimba. Es decir, que la forma de desenvolver, unos vienen con la corriente Cheterrayo, otros vienen con la corriente Sarabanda. Es decir, son diferentes. Así pasa con Francisca, con Rufina, con Tomasa, con María Regla, todas estas espiritualidades que infungen. ¿Cuál es la mayor satisfacción que le ha dado su espíritu, Mamá Francisca? La mayor satisfacción que me ha dado mi espíritu, primeramente, es darme el don de ayudar a los necesitados. Segundo, de expandir mi conocimiento espiritual y santoral por el mundo. Porque desde que yo me siento en una escuelita de desarrollo, yo enseño, yo transmito, porque yo pienso que hay que transmitir. Todos estos conocimientos hay que enseñarlos para que el mundo aprenda y no permitan más que los estafen, que los utilicen por la falta de conocimiento. Esto es muy importante. Ahora, también así como nos da satisfacciones, también en la vida pasamos cosas tristes, dolorosas, sufrimientos. Usted en estos momentos que uno nos pasa esto, ¿cómo usted nos recomienda que nos agarremos a nuestra fe, a nuestros muertos, a nuestros espíritus? Bueno, el espiritista es un ser humano igual que otro y también puede tener un problema como cualquiera. Pero yo pienso que uno no puede perder la fe. Y sobre todas las cosas, yo digo, mi criterio personal, que a veces de lo negativo hay que ver lo positivo. Muchas veces las cosas no pasan porque no era el momento, porque no era con la persona indicada. Pero los espíritus son los que ven más allá de donde nosotros no podemos ver. ¿Cuántas personas yo he conocido en el mundo espiritual que recibieron holocum con una persona y esa no es la persona que le va a hacer el santo, se hacen santo con otra? Porque el propio espíritu te saca de donde no es tu astral, de donde no es tu camino y te lleva a donde tú tienes que estar. La cosa no es ni antes ni después, sino el momento que tiene que ser y cómo tiene que ser. Ellos son los que ven, están en el mundo de la verdad. Y yo pienso de que sobre todas las cosas hay que ponerse fuerte. Porque el mundo espiritual te enseña y trae valores. Porque el ver nada más espiritualidades que también que sufrieron. Porque un espiritista siente antes que cualquiera. La espiritualidad tiene un nivel de sentimiento que se amplía. Si usted va a hacer una misa a un difunto que murió de un accidente y antes de usted llegar ya usted siente dolor en una pierna, te empieza a cojear, te da dolor de cabeza y cuando tú llegas a la misa el espíritu le dio un infarto cerebral y se te quita todo después. Y tú tienes el don de sentir, de tus sentimientos ampliarlo. Entonces uno tiene que saber pues sobreponerse a todas esas cosas. Como espiritista, ¿se siente miedo también? También se siente miedo. Este don es algo que ya uno se adapta en un momento. Yo al principio viví mucho miedo, porque, a ver, ¿cómo explicarte? El ver un espíritu, los espíritus a veces son feos. Hay espíritus, el ver un espíritu que se ahorcó, que se dio candela. Hay momentos que uno siente miedo. ¿Se ve lo descarnado? Eso se ve, claro, se ve. Encarnado, perdón. Cuando tú tienes el don, usted lo ve, lo siente y, y es feo. Ya uno se adapta, ya uno lo veía como una cosa normal, pero cuando las personas empiezan, y muchas veces en la casa, cuando uno tiene el don, hay espíritus muchas veces que pueden entrar, que son espíritus errantes, que están por la calle, que entran cuando tú enciendes la vela y tú te quedas así, a mí me ha pasado. Y una vez en mi casa di un grito terrible porque estaba dormido, cuando abrí los ojos vi un negro feo delante de mí y di un grito y se coló una gente en mi casa y era un espíritu. ¿Cómo diferenciar? ¿Hay alguna manera de diferenciar
esto que cuando es un espíritu bueno y malo? Sí, hay una manera porque se ven de diferentes formas y tú sientes la corriente diferente. Cuando es un espíritu malo, pues lo sientes porque te empiezas a sentir mal. Cuando es un espíritu de luz, pues te sientes bien. Lo que te transmite lo que es la señal, te erizas, pero es diferente. ¿Usted como espiritista le ha tocado algún momento de que su muerto o su sexto sentido le diga que no debe de trabajar con alguien o curar a Sí, alguien? me ha pasado. Muchas veces me ha pasado, me pasó en Cuba muchas veces, de yo tener una misa al otro día y desde la noche antes soñar que no vaya a la misa, que algo pueda pasar y o estar y entrarme como que se me quitó las ganas, como una angustia, una cosa, y yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa? Si yo tengo una misa que está a las 10 de la mañana, alguna cosa, una cosa que no, y eso es algo fundamental. Yo viví una experiencia muy grande en Cuba hace ya unos años, donde yo fui a hacer una misa a San Miguel de Padrón. En esta misa que yo fui, yo recuerdo una muchacha que trabajaba en gastronomía y terminé la misa, nos montamos en una máquina de las que taxis ahí que eran de la Covita para La Habana. Ese día yo tenía 3 misas, pero tenía la tercera misa en regla en una gente que venían de afuera, venían del exterior, de otro país, y me iba a ir bien ese día monetariamente. Y cuando me monté en el jeepy, que me monté atrás, me monté con la muchacha, yo me iba para la otra misa, ella se quedaba. Algo me empezó a decir en el oído, levántate, pásate para adelante, pásate para adelante. Yo decía, hay algo, una angustia. Yo decía, esto no es normal. Y algo, otra voz me decía en el oído, pásate para adelante. Bueno, llegó un momento que todo el mundo se asustó porque el chofer paró y yo le metí un grito, para. Y me pasé para adelante. Se bajaron 2 muchachos que estaban, me pasé para adelante. Y cuando me pasó para adelante, un poco más adelante, recogió otro muchacho. Yo estaba sentado en la parte de la ventanilla. El chofer por Vía Blanca y la calle Fábrica, acá hay un puente. El chofer venía muy rápido. Yo le decía, chofer, vaya lento, por favor, que no, yo soy un timón. Bueno, pasó un choque masivo donde el jeepy, por no chocar contra una guagua, el chofer volteó, el jeepy se volcó. Este jeepy no tenía la palanca como todos aquí, la tenía delante sin la bolita. Se murieron todos del jeepy menos yo. El jeepy se volcó de un lugar para otro. Ese día yo volví a nacer. Yo lo que pasó fue que el hombre del jeepy y el que estaba al lado mío me cayó todo el peso arriba y el peso como que me hizo como una osteocondritis y me afectó un tiempo. Estuve con dolor en esta parte aquí del músculo que tenía inflamado, pero no me pasó nada. Bueno, en el jeepy venían personas que iban de gastronomía, una muchacha embarazada que se murió, la mamá de Bella que le dio un infarto, se murió ahí mismo también. Nos llevaron para el hospital, yo llegué al hospital, me montaron porque el jeepy se volcó, lo levantaron, sacaron a todo el mundo rápido, en Cuba son muy humanitarios, pero yo sentí en el jeepy que algo me cubrió. Yo no sé si fue el espíritu de mi abuela, algo me cubrió porque yo lo sentí todo, yo nunca me desmayé, pero lo sentía todo a lo lejos. Yo sentí cuando el jeepy se volcó, cuando todo, la gritería, y yo realmente yo sentí que algo me cubrió, no era mi día ese día. Pero yo tuve una experiencia muy grande porque algo me decía, si yo me llevo a quedar atrás en el jeep, yo estuviera muerto ya un día como todo el mundo. Y escuchó, ¿no? Eso es algo importante, que a veces escuchamos los mensajes o las señales, vemos las señales y el problema es que no las tomamos en cuenta, ¿no? Las dejamos a un lado y es cuando nos pasan las cosas. Así, pero esto era una señal persistente, que yo me di cuenta que era algo no normal. Porque yo sentí una voz persistente que me decía, pásate para adelante, pero era así clarito. Y yo decía, bueno, y yo me quedé así, yo decía, ¿quién me está hablando? Pásate para adelante. Pero una cosa extraña, persistente, hasta que en un momento dije, algo va a pasar. Y di un grito, el chofer paró, digo, no, me voy a pasar para adelante. ¿Qué pasó? No, para adelante me voy a pasar. Y mira lo que pasó. Así que, gracias a todas las espiritualidades que tengo, y ya no sé quién fue que me cubrió, pero algo no me dejó morir. No, pues todo lo que todavía le falta hacer, ¿no? Yo creo que Así eso, mismo. ¿no? Yo digo que cada cual tiene su día, cuando Dios dispone, pero ese no era el mío. Y ahí estuve. Y por último, con lo que usted lleva trabajado y hecho en el mundo espiritual, ¿usted considera que su abuela puede estar orgullosa ya de usted? ¿O Mi siente que algo abuela es más un le hace espíritu que falta? nunca me abandona. Yo sentí mucho la pérdida de mi abuela porque a mí me crió mi abuela y sobre todas las cosas extrañé mucho su mundo espiritual. Porque mi abuela era muy especial en el mundo espiritual. Mi abuela la querían muchísimas personas porque ayudó a tantas personas. Pero mi abuela era una espiritista diferente de mí.
Mi abuela pasaba espíritu. Pero le pasaba el espíritu cuando, por ejemplo, santiguaba a un niño y el niño tenía algo malo, ella tenía un espíritu, un indio que bajaba. Tenía una muerta que se llamaba Dorotea, que pasaba también. Y le quitaba lo del niño y venía. Pero no era que se montaba siempre, sino cuando había algo malo. Y mi abuela era una espiritista muy especial. Siempre está conmigo. Siempre. Qué bueno. Siempre. Y para terminar, un consejo que usted le pueda dar a todas las personas que están iniciándose o que están desarrollándose en el mundo espiritual, usted ya con su experiencia, sus años, ¿qué recomendaciones les puede dar? Yo les recomiendo que no pierdan la fe en sus espíritus, que se sienten, que atiendan su voz espiritual, que traten de alinear su vida espiritual, pero que sobre todo lo hagan todas las cosas con mucha fe, que sigan la luz, porque cuando uno hace las cosas con humildad, se es sencillo, el espíritu no mira a nadie por lo que tenga, el espíritu no cobra nada, quien lo cobra es el vivo. El espíritu lo único que se alimenta es de las flores que usted pone, de la vela, del incienso. Eso es lo único que pide el espíritu. Que sigan su mundo espiritual, que hagan las cosas con mucho amor, mucha fe y que ayuden al necesitado. En este mundo espiritual tiene principios también. Este mundo espiritual hay que ser hijo de la luz, por lo que tanto tiene que ser buen hijo, hay que ser buen padre, hay que atender muy bien a los espíritus, hay que ser sencillo. Hay veces, porque lo del muerto es un vaso con agua. El muerto con el agua se maravilla, con un buen pensamiento. Una oración de corazón, ¿no? Así mismo, todo lo que se haga con el corazón, el muerto lo va a recibir. El muerto no le importa las flores que tú le pongas, si es silvestre, si tú le compras las mejores rosas que te valgan más caras. El muerto lo que le importa es que haya flores. Él no valora la calidad que usted le ponga. Él lo que valora es la intención, lo que valora con el amor que tú lo hagas, con la fe, con la intención. Pues muchas gracias, padrino, por este momento que nos regaló de enseñanza, de conocimiento, de conocerlo más a usted y que esta no sea la primera, no, no sea ni la primera ni la última, que haya muchas más donde podamos estar compartiendo. Los invito a todos ustedes a que sigan el canal de padrino José Somatón Omialá, Ujú. donde comparte diario, hay un pensamiento, una idea, una enseñanza que nos da y la verdad siempre va a dejar algo bueno para nosotros, para alimentar nuestro espíritu y alimentar nuestra alma. Y de verdad que se aprende mucho, mucho, mucho de él. Los invito a que lo sigan y escuchen sus directas, que son siempre reflexivas y de mucho aprendizaje. Gracias a usted y a todo México por recibirme aquí. No, y las puertas están abiertas y esperemos que esta escuelita deje muy buenos espiritistas y que este paso que usted está teniendo en México nos deje eh, una mejor visión del espiritismo, una mejor misión dentro del espiritismo y que podamos ayudar como usted lo hace a muchas demás personas. Y yo los invito a todos, es decir, que cuando se vuelva a repetir, a través de aquí, del Instituto Cultural de la Regla de Ocha, Ifá, Palo y Monte, pues entren cuando se vuelva a hacer la escuelita y puedan buscar su cupo. No, y vamos a buscar, a lo mejor, no sé, usted me dirá si la capacidad puede hacer de más o hacemos varias sesiones para que puedan entrar, no sé, a lo mejor que sean 60, 70 y que puedan ser varias sesiones para que Porque me entre dolió diferentes. mucho tantas personas que me escribieron que quedaron pendientes, que se quedaron con las ganas, yo hubiese querido participar, pero en realidad es que son muchas, ya hay Sí. 70 y no alcanzó para todos. Sí, ¿no? Y aparte también la atención que, porque pues el hecho de ir también implica el que hay que dedicarles un determinado tiempo y entonces ya viendo 100, 200 personas yo creo que ya no se Pero sí podría. prometo que volveré a México, aunque sea una vez al mes o 2 veces al mes, y seguiré haciendo las escuelitas para ayudar a todos los mexicanos necesitados del mundo espiritual. Muchas gracias, padrino. Bendiciones a todos ustedes y gracias por vernos. Bendiciones. Ay.